Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta bonita falda. Está hecha en la talla para una niña de 5 a 6 años, pero la pueden hacer en cualquier tamaño y también para adultos. Lo que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y vamos a levantar una cadena. En mi caso voy a estar haciendo 70 puntos. Cada uno debe de medir el ancho de la cadera en números pares y ese será el tamaño. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total. Una vez tenemos ya completa la cadena, yo les estoy mostrando con una más pequeña. Vamos al primer punto y lo unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas lazadas, vamos al próximo y hacemos un punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y lo vamos a estar haciendo en un punto flojo. Vamos al próximo, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a completar toda la vuelta. Una vez terminemos todo, así es como se ve, vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena, levantamos 1, 2, 3 cadenas y 2 de separación, 1 y 2. Y ahí mismo hacemos un punto alto. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Nos va a quedar en forma de una B o V. Hacemos lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos. Punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Llegando al final, unimos con punto deslizado en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Tomamos ese punto y deslizamos. Ya nos quedó cerrada la vuelta. Ahora nos deslizamos una vez más para estar en el centro de la B. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, 2 de separación y en el mismo lugar otra punto alto. Y ya tenemos una vez más la B. Hacemos lazada en el medio, en el centro, entre una B y la otra. Ahí vamos a hacer un punto solo. Donde está la B, la repetimos. Punto alto, 2 cadenas de separación en el mismo lugar, otro punto alto. Y ya tenemos una vez más la B. En el espacio del centro, punto solo y así vamos a estar repitiendo toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado en la tercera cadena y nos deslizamos un punto al centro de la B, que la vamos a mantener hasta el final. Levantamos 3 cadenas, 2 de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y ya la tenemos una vez más. Hacemos lazada. El punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Colocamos el gancho de esta forma, lo pasamos por detrás del punto, sacamos la hebra y la vamos a estirar a la altura de la B, pasamos por 2 y cerramos. Ahora vamos al centro de la B y la repetimos. Punto alto, 2 cadenas, en el mismo lugar un punto alto. El punto que está solo lo tejemos en relieve por el frente, pasamos el gancho, sacamos hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Esto será todo lo que vamos a repetir. La B la vamos a repetir tal y como está y el punto que está solo lo vamos a hacer en relieve por el frente. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y repetimos todo exactamente igual. B encima de B y punto en relieve por el frente, se sigue repitiendo en relieve por el frente hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez hayamos completado el largo deseado, en mi caso le coloqué 20 líneas o vueltas en total, contando estas dos de un color rosado más claro,
pero no cambia para nada el punto. Mantuvimos lo mismo, punto en relieve por el frente y V encima de V. Unimos con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos pasamos un punto para estar en el centro. Levantamos 1, 2, 3 cadenas lazadas y comenzamos a hacer puntos altos. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Vamos adentro, sacamos y cerramos. Así vamos a estar haciendo puntos altos hasta que tengamos un total de 7 u 8, depende de su gusto. Aquí ya tenemos 5, completamos 8. Completamos los 8 puntos altos formando un abanico. Ahora viene el punto en relieve. Tomamos sin hacer nada, así como tenemos el gancho, como en relieve, y hacemos un punto bajo. Lazada, pasamos a la próxima vez y empezamos a hacer los puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar los 8 puntos. Completamos 8, volvemos a cerrar en el punto que está en relieve, lo tomamos así como si fuera en relieve y hacemos un punto bajo. Hacemos lazada, pasamos a la próxima vez y comenzamos a repetir los 8 puntos. Esto será todo lo que vamos a hacer en la vuelta. Cuando terminemos el último abanico, aquí está el punto en relieve solo, lo tomamos, hacemos un punto bajo y ahora vamos al abanico y contamos 1 y 2 cadenas. En la segunda, ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Lo ajustamos, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Si gustan, pueden ir escondiendo el trozo que les quedó de la lana por dentro de los puntos o solamente apretarlo muy bien y cortarlo. A mí me gusta siempre esconderlo porque si hay que deshacer el trabajo o algo es mucho más fácil. Ahora cortamos lo que nos quedó en la parte de atrás y ya está completamente lista. Así nos queda en la parte de abajo y así en la parte de arriba. Pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Ya terminada, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.